De lo que vamos a estar hablando en estos 15 minutos es sobre sistemas de captación de agua de mar y de algunos de los desafíos que se presentan en este tipo de proyectos. Proyectos que tienen alta demanda producto del contexto actual de escasez hídrica. Por ejemplo, en el rubro sanitario para la producción de agua potable y también en el rubro de energía, en las centrales térmicas que ya deberían ir en retirada, ¿cierto? Pero también en rubros emergentes como el hidrógeno verde que requiere de agua para sus procesos productivos. El título de esta presentación es Análisis y calibración de parámetros de rugosidad, tuberías de captación con crecimiento marino. En esto trabajamos con Rolando García, que además de ser mi jefe, está camuflado acá en la audiencia. Y eso, los contenidos de esta presentación es básicamente introducción, metodología y conclusiones. Así que comencemos. Como les dije, de lo que vamos a estar hablando es de tuberías de captación de agua de mar. Existen diferentes tipologías o soluciones para este tipo de infraestructura. Así se ven, por ejemplo, las tuberías elevadas, las que están arriba y a la izquierda abajo, tuberías elevadas tipo sifón. Y también existen soluciones con tuberías submarinas que las dejamos de ver una vez que se instalan, ¿cierto? Pero lo que usualmente no vemos o nunca vemos es lo que ocurre al interior de estas tuberías. Lo que estamos viendo acá es una tubería de captación de agua de mar con un alto grado de crecimiento marino. La verdad es que este tipo de registro sorprende, por supuesto, las primeras veces que uno los ve, pero la verdad es que no debería sorprendernos tanto. Yo soy ingeniero, así que no tengo tanto background en biología o ecosistema, pero la verdad es que adentro de estos sistemas, de acuerdo a la literatura especializada, se generan condiciones favorables para el biofouling. Hay un flujo continuo de agua rica en nutrientes, oxígeno. Generalmente no hay depredadores al interior de estos sistemas, son medios oscuros, que entonces favorecen la generación de crecimiento marino. Bueno, y además que transportan las larvas de este tipo de especies. Por supuesto que este nivel de incrustación tiene un impacto en la hidráulica de estos sistemas, ya que, por supuesto que reducen la sección del flujo y además aumentan la rugosidad en la pared. Eso obviamente tiene una implicancia directa, que es el aumento de la pérdida de carga hidráulica, y eso a su vez podría tener impactos en procesos que se generan aguas adelante. El asunto es que, a pesar de que hidráulicamente se reconoce los impactos que tiene este fenómeno, las referencias basadas en experiencias prácticas, donde se cuantifiquen, por ejemplo, espesores y rugosidades de crecimiento marino, son súper limitadas, claro. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de cubrir con este trabajo. Lo que hicimos acá fue calibrar espesores de rugosidad, perdón, espesores de crecimiento marino y rugosidad al interior de una tubería de captación operativa desde al menos una década en la costa de Chile. El sistema que analizamos se ve esquemáticamente así, corresponde a un sifón que transporta agua desde una bocatoma ubicada en el mar, obviamente, a una sentina ubicada en tierra. El sistema, cuando está en régimen, se mantiene operando gracias a que las bombas de impulsión que elevan agua hacia la planta productiva generan un descenso en el nivel hidráulico en la sentina. Eso provoca un gradiente de presión entre los extremos de la tubería, por lo tanto se fuerza ese flujo de forma continua. La tubería que analizamos tiene un diámetro nominal de 1800 milímetros, es grandota, y un largo aproximado de 450 metros. Este sistema se diseñó inicialmente para un caudal del orden de 5.2 metros cúbicos por segundo, y originalmente también contaba con un sistema de cloración en la bocatoma para prevenir el crecimiento marino, pero su uso se encuentra descontinuado. Para caracterizar hidráulicamente el sistema, contamos en primer lugar con información del nivel del mar, a través que obtenía desde el mareógrafo ubicado en la bahía del proyecto, niveles en la sentina de captación. Podemos ver inmediatamente que el nivel hidráulico en la sentina está en fase con el nivel del mar. Y también contamos con información sobre el caudal de captación. También se nota una cierta modulación con las pleamar y las bajamares.
producto de que este sistema, lo vamos a comentar un poquito más en detalle adelante, tiene que operar con restricción de caudal durante la bajamar. Entonces, lo que hicimos con esta información fue, básicamente, con el nivel del mar y el nivel hidráulico en la Sentina, obtuvimos una estimación de la pérdida de carga hidráulica total, empírica en el sistema, y con el caudal y con formulaciones teóricas para estimar pérdidas de carga, obtuvimos curvas de carga teóricas para representar o estimar la pérdida de carga en el sistema. En la estimación de la pérdida de carga teórica, obviamente incluimos todas las pérdidas menores asociadas a las singularidades, entradas, salidas, codos, etc. Y las pérdidas por fricción, parametrizadas en función del espesor de crecimiento marino y la rugosidad, en dos tramos. De acuerdo a los hallazgos de terreno, en el tramo elevado del sifón no se generaba crecimiento marino, así que ahí ocupamos valores de rugosidad reportados en la literatura para tuberías de acero envejecidas. Y en el tramo enterrado, sí incorporamos este fenómeno de crecimiento marino a través de un espesor y una rugosidad, nuevamente. Lo que obtuvimos entonces fue la pérdida de carga del sistema. Lo que estamos mostrando acá es la curva de carga del sistema. Estos son los datos de terreno en celeste. Obviamente se nota un cierto nivel de dispersión en la nube de puntos, pero se nota esa tendencia, digamos, semiparabólica que tienen las curvas de carga de todos los sistemas hidráulicos. Y así se ven algunas de las combinaciones de las curvas de carga que obtuvimos con las calibraciones que les comenté. Por si no se ve muy bien, probamos con lo que está mostrado acá son 5 milímetros de rugosidad y espesores de crecimiento marino de 15, 60 y 100 milímetros. Entonces lo que podemos ver es que se registra, o al menos se nota, una buena tendencia para las combinaciones que tienen espesores entre 60 y 100 milímetros de espesor de crecimiento marino. Esto concuerda con los hallazgos de terreno, donde se reportan espesores de hasta 15 centímetros en un 80% del perímetro de la sección. Obviamente la formulación teórica no es tan directo incorporar una sección con una rugosidad distinta. Adicionalmente, contamos con información de, el ciclo de limpieza anterior. Entonces, lo que está acá a la izquierda es cómo quedó la tubería después de un ciclo de una faena de limpieza que se hizo en diciembre de 2020, y lo que está mostrado a la derecha es la condición de la tubería en abril del año siguiente. Entonces, lo que podemos ver es el alto grado de crecimiento marino que se puede alcanzar solamente en 4 meses, que obviamente es un tiempo súper reducido en comparación con la vida útil para la que se diseñan estos sistemas. Entonces, esta parte de la presentación tiene que ver con la cuantificación de los espesores y rugosidades, y de lo que queremos comentar ahora es sobre cómo esto limita la operación del sistema. Como les comenté al comienzo, cuando les mostré la serie de tiempo de caudal, este sistema tiene que operar con restricciones de caudal durante bajamares. Esto porque existe una limitación operacional asociada al nivel mínimo que tiene que haber en la succión de las bombas. Entonces, durante las bajamares, dicho en otras palabras, el sistema tiene que operar captando un caudal menor al caudal de diseño para no alcanzar el nivel del trip de las bombas. Entonces, lo que hicimos fue replicar el análisis hidráulico anterior. En el fondo, replicamos el ejercicio, pero ahora forzamos el nivel en la Sentina a su valor mínimo admisible y obtuvimos el caudal máximo que puede captar el sistema para el rango de niveles del mar en el sector del proyecto. Lo que obtuvimos fue una curva que arbitrariamente le llamamos envolvente de caudal marea, que se ve así. Entonces, lo que está acá en el eje horizontal es el nivel del mar y en el eje vertical es el caudal. En celeste está, digamos, el gráfico de dispersión de los datos de terreno, y en rojo es la envolvente que obtuvimos al considerar el crecimiento marino. Adicionalmente, replicamos esto, pero sin considerar el crecimiento marino. Entonces, podemos ver que
en promedio, si es que se descarta el efecto del crecimiento marino del interior de la tubería de captación, se obtiene un caudal teórico que es en promedio medio metro cúbico por segundo mayor al caudal real que está captando el sistema. Obviamente, esto tiene un impacto directo, por ejemplo, en la operación de plantas desaladoras. Esto, en este caso, de este proyecto, esto corresponde a un 10% del caudal de diseño, o de ese orden. En una planta desaladora se traduciría directamente en una reducción de la capacidad productiva de la producción de agua desalada. En una central térmica, por ejemplo, esto tiene directa relación con el caudal de enfriamiento, lo que obviamente tiene implicancias en la capacidad de generación eléctrica de esos sistemas. También podemos notar acá que prácticamente la mitad del tiempo esta operación o esta planta tenía que operar con restricciones de caudal, ya que desde cerca del nivel medio del mar hacia la izquierda se aprecia que se tiene que reducir el caudal. Entonces, esto debería revelar el impacto y la significancia que tiene el crecimiento marino en el interior de estos sistemas. 3 minutos. ¿3 minutos? Ok, gracias. Ahora, ¿existen alternativas para controlar o prevenir el crecimiento marino en estos sistemas? Lo más usual es detener el proceso productivo y generar ciclos de limpieza manual, mecánica, entre un operador y empieza a raspar. Pero obviamente esto también tiene implicancias negativas en el proceso productivo general, porque es necesario detener la faena. Y esto es aún más crítico en infraestructura marítima, donde es necesario hacer estas maniobras en condiciones ambientales favorables, que no siempre no es posible anticipar o prever con el mismo tiempo que es necesario planificar la detención de la planta. En general, bueno, también existen los PICs, pero que en el fondo es básicamente un instrumento que circula por dentro de la tubería y va raspando todo, pero esto requiere infraestructura adicional para su implementación. Un enfoque que es un poco más preventivo es el uso de biocidas como los sistemas de cloración. En general, la experiencia en Chile con este tipo de sistemas es favorable, pero las altas tasas de crecimiento marino observadas en esta experiencia al menos obligan a tener en consideración a tener consideraciones adicionales de diseño que le otorguen holgura a estos sistemas ante contingencias en estos sistemas de inyección de cloro. Por ejemplo, si es que fallan las dosificaciones o se detiene el sistema de cloración. Sobre todo porque, de acuerdo a la bibliografía especializada, indican que una vez que las larvas de estas especies se asientan en las paredes de las tuberías, después es muy difícil removerlas, incluso con cloración o con limpieza mecánica. Bueno, para ir cerrando, obviamente, desde una perspectiva netamente científica, se requieren esfuerzos adicionales que sean conducentes a poder quizás caracterizar la magnitud potencial del crecimiento marino en función de la ubicación geográfica, por ejemplo, de la tipología del sistema de captación o la materialidad. Y para cerrar, resumir, que presentamos parámetros, o sea, la calibración de parámetros de rugosidad y crecimiento marino en el terreno de la tubería operativa. Los resultados que obtuvimos son del orden de magnitud de los hallazgos de terreno. También evaluamos el impacto que tiene el crecimiento marino en la capacidad productiva, capacidad de captación de estos sistemas. Y que, por supuesto, un diseño de ingeniería óptimo debería otorgar resiliencia ante este fenómeno. Esa es la presentación. Muchas gracias por el interés.